cojeras y bienestar animal que estamos celebrando hoy. Unas puntualizaciones previas al webinar, y es que el webinar lo vamos a grabar. Lo vamos a grabar para luego ponerlo a disposición de aquellos que quieran acceder a él. Y bueno, ¿qué más cosas? Bueno, pues si os parece vamos a dar comienzo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos los que os habéis conectado a este webinar. Primero os informo que el webinar es una acción divulgativa que se organiza dentro del marco del proyecto de innovación GoISAP, Incorporación de Información para la Mejora de la Salud y el Bienestar Animal en el sector bovino lechero español, que ha sido propuesto para ser subvencionado según propuesta de resolución provisional del procedimiento de concesión de subvenciones para la ejecución de proyectos de innovación de interés general de grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, AEI-AGRI, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, convocadas anticipadamente en el año 2020. Son miembros solicitantes de este grupo operativo Aberekin, Ascol, Fefricale, Xenética Fontao, miembros colaboradores la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, ANEMBE, INLAC y miembros subcontratados LIRTA e INIA. La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria es la autoridad de gestión encargada de la aplicación de estas ayudas. Bueno, sin más, este webinar se organiza en colaboración con la Asociación Profesional de Podólogos Bovinos y el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de la Generalitat de Cataluña, IRTA. La información en nuestro campo, en el campo de la agricultura y la ganadería, así como en otros campos, es la clave para la toma de decisiones y es uno de los factores determinantes para lograr la eficiencia en cualquier proceso. En el caso del programa de mejora de la raza bovina frisona, se han estado recogiendo datos de salud podal a través de una colaboración ejemplar con los podólogos bovinos en el marco del programa ISAP, que se acaba de formalizar con un acuerdo de colaboración con la APPB. Somos conscientes de que la información que recoge el podólogo no es una imagen completa, pues hay cojeras que pasan desapercibidas. Otras las trata el propio ganadero y otras precisan de la actuación del podólogo. Y estas últimas son las que recogemos en nuestra base de datos. Llevamos años dando prioridad a los problemas de salud podal porque las cojeras condicionan el estado de bienestar de los animales. El proyecto GoISAP tiene como objetivo determinar el estado de bienestar animal de cada vaca, cuyo historial de cojeras es clave para esta valoración. En este webinar queremos poner foco sobre la recogida de datos de cojeras en las ganaderías de vacuno de leche para tener la imagen más real posible y la importancia de la disponibilidad de dicha información a la hora de detectar problemas de bienestar en determinadas vacas. Bueno, dicho esto, hoy, primero también me voy a presentar, soy Sofía Alday, soy la directora gerente de CONAFE y hoy vamos a contar en este webinar con 3 ponentes. En primer lugar, Xenia Molés, que es licenciada en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja como técnica de soporte en el programa de bienestar animal de IRTA y nos va a hablar de las repercusiones de las cojeras en el bienestar animal y en la productividad. Por otro lado, tenemos también a Miguel Ángel García Rodríguez, que es veterinario, licenciado por la Facultad de Veterinaria de León, que trabaja en Servet Ledesma y es como responsable de servicio de podología en vacuno lechero y cárnico. También da formación en prevención, cuidados de pie bovino y valoración de niveles de cojeras mediante un sistema en el que se formó en Reino Unido, donde trabajó como veterinario.
Miguel Ángel es también uno de los miembros fundadores de la Asociación de Podología Bovina y forma parte de su junta directiva. Y por último tenemos a Nureddin Charfedin, que es genetista del Departamento Técnico de CONAFE, que lleva trabajando en temas de salud podal desde hace ya 10 años y bueno, pues también va a presentarnos una charla en este webinar. Primero daremos paso a Nureddin, que nos va a hablar de la incidencia e impacto económico de las cojeras en vacuno de leche. Otro tema que os quería comentar a todos es que se irán lanzando unas encuestas a las que nos gustaría que contestarais. Son encuestas anónimas, pero bueno, van a servir un poco pues, para ver cómo, bueno, primero el perfil de los asistentes al webinar. Luego también, bueno, pues se irá también haciendo algunas preguntas sobre las charlas que vayamos teniendo y por último de valoración del webinar. Y bueno, sin más dilación le voy a dar la palabra a Nureddin Charfedin para que bueno, nos haga su exposición. Muy bien. ¿Dejas de compartir tu pantalla, Sí, Sofía? sí. Gracias. Comparto la mía. Muy bien. Buenas tardes a todos. Antes de empezar, no sé si habéis visto que ya se ha lanzado la primera encuesta. Se van a ir, digamos, saliendo las diferentes preguntas, luego al final los vamos mirando. En esta primera presentación, realmente lo que me gustaría es intentar poner en contexto el tema del registro de cojeras, porque hemos decidido hacer este webinar, cuál es nuestro objetivo dentro del marco de este proyecto de grupo operativo GOISAT. Y entonces, sobre todo, es eso, reflexionar con todo el mundo sobre qué representa la recogida y la evaluación de cojeras en las ganaderías de vacuno de leche. Sobre todo haciendo, digamos, énfasis en su impacto económico y en su impacto a nivel de bienestar animal. A nivel de, cuando hablamos de rentabilidad económica en las ganaderías, realmente actualmente el concepto de rentabilidad poco a poco se está yendo hacia gestionar o reducir al mínimo los gastos. Y cuando decimos reducir los gastos y lo queremos llevar a nivel de cada vaca, eso implica dos objetivos o dos características muy importantes. La primera es la eficiencia de nuestras vacas. Tener vacas eficientes en nuestra ganadería nos permite reducir costes, como por ejemplo el coste de alimentación, que hoy en día en España puede llegar hasta el 60% del coste total del coste de los gastos variables. Otro concepto también que nos ayuda o que de lo cual depende la rentabilidad económica es la resiliencia de nuestras vacas. Cuando decimos resiliencia quiere decir la capacidad de mantenerse produciendo en la ganadería durante mucho tiempo sin producir ningún gasto o, digamos, si tiene un problema, que realmente ese problema no sea de consecuencias graves. En estos dos conceptos, tanto la eficiencia como la resiliencia, ¿dónde queda el papel de las cojeras? ¿Cómo influyen en estas dos características que, digamos, afectan a las vacas? Pues lo encontramos justo en el medio. Es una de las patologías que tiene capacidad de afectar a las dos vertientes. Por un lado,
un animal con una cojera es un animal que deja de comer, que deja, digamos, de desplazarse y al final eso hace que produce menos leche, con lo cual su eficiencia se ve completamente mermada. Por otro lado, también su resiliencia, porque al final, si esa cojera es una cojera severa, seguro lo más probable es que se va a convertir en un problema crónico y eso implica que vamos a tener muchos problemas a lo largo de la vida de ese animal. ¿Cuál es ese efecto a nivel de producción de leche, a nivel de fertilidad, a nivel de vida productiva, digamos, cuantificado de las lesiones o de los problemas podales? En 2017 publicamos un artículo en el Journal of Science en lo cual hemos estimado ese efecto de las lesiones podales sobre estas tres características. Aquí voy a intentar ir muy rápido, voy a hablar solamente sobre el efecto sobre la producción y sobre la fertilidad, porque al final es un cuarto de hora y no me puedo extender mucho. En el estudio lo que hicimos es mirar aquellas vacas que han tenido casos de dermatitis y mirar cuándo fue la visita del podólogo, en lo cual se diagnosticó esa patología y mirar digamos, el intervalo con respecto al control lechero y intentar estimar el efecto de esa lesión o de ese caso de dermatitis o cualquier otra patología, digamos, en los días previos a la visita del podólogo y también los días posteriores. Hemos ido hasta 42 días antes y 42 días después. Luego vimos que a partir más o menos de un mes antes y un mes después, el efecto casi ya no se aprecia. Por eso al final hemos limitado a 4 periodos, los 15 días entre el -28 al -15, -14 al día 0 y luego los días posteriores a la visita del podólogo. Por ejemplo, en el caso de dermatitis hay un efecto, por ejemplo, en los 15 días anteriores hay una disminución en la producción de 0,3 kilos de leche, los 15 días posteriores son menos de 0,4 kilos de leche. Es un efecto que no es muy grande, pero existe. Hay una cosa que en este trabajo lo que hicimos es sobre todo considerar si las vacas están en primer parto, si las vacas están en partos posteriores, si están a principio de lactación esa lesión o está al final de lactación, si esa lesión es leve o si es severa, con lo cual hemos considerado todos esos digamos, parámetros que condicionan al final el tipo de pérdida que digamos, ocurre debido a la lesión. En el caso de la úlcera de suela, vimos que desde 28 días antes ya la vaca se está perdiendo producción. Alrededor de 1 kilo de leche diariamente en el periodo entre 28 y -15. En los últimos 15 días antes de que llega el podólogo es de -1,3. Después de ya el tratamiento a través con el podólogo sigue perdiendo, digamos, el animal leche y esa pérdida, digamos, sigue hasta 28 días después. En el caso de línea blanca, lo mismo, no tan grave como es el caso de úlcera de suela, pero también es una pérdida muy considerable, sobre todo antes del tratamiento. En el caso de flemón, que es otra de las lesiones también muy aparatosas y que duele muchísimo y que hace que el animal, digamos, sufre bastante. De hecho, aquí se ve claramente, por ejemplo, que como es una lesión muy aguda, la visita del podólogo generalmente se produce de forma mucho más inmediata, con lo cual se ve claramente
que el periodo donde más se ha perdido leche es los días posteriores a la visita del podólogo. Eso hace que al final tomamos en cuenta, como he dicho, los distintos factores, si está a principio de lactación, si está en primer parto, si está en partos posteriores, todo eso. La pérdida por un caso de cada una de estas lesiones en kilos de leche está resumida en esta tabla, donde se ve que al final el conjunto total de lesiones, más o menos si hacemos un porcentaje de cada lesión, estamos perdiendo alrededor, en términos medios, de 33 kilos cada vez que tenemos una vaca coja. Por esa lesión, porque si esa lesión se vuelve a ocurrir dentro de la misma lactación o en lactaciones posteriores, ya tendríamos más pérdidas. ¿Qué pasa con el tema de la fertilidad? Lo mismo hicimos, hemos mirado los 100 primeros días después del parto y hemos mirado esos casos donde hay un diagnóstico de dermatitis, de úlcera de suela o de línea blanca. Y vimos qué pasa cuando la lesión es leve y cuando la lesión es severa. En esta gráfica veis cómo el intervalo entre parto e inseminación fecundante, en el caso de las lesiones leves, disminuye, digamos, el intervalo aumenta entre 2 y 5 días. Sin embargo, cuando es ese coste, ese intervalo se incrementa y puede llegar hasta casi 18 días en el caso de línea blanca. Esto hace que realmente nos muestra que el intervalo entre parto e inseminación aumenta tanto la primera inseminación como la inseminación fecundante. Lo que no vimos es un efecto significativo sobre el tema del número de inseminaciones. Y la explicación que encontramos es que realmente hay realmente el estrés que produce la lesión podal hace que se masca los celos, con lo cual al final el ganadero no detecta bien los celos y por eso realmente no hace más inseminaciones. Este estudio, como he dicho, está publicado en 2017. Hay muchas más información en el paper si estáis interesados en ver todos los efectos de todas estas lesiones. Si traducimos digamos, esas pérdidas en términos económicos, si tenemos aquí, por ejemplo, en una ganadería de 100 vacas con un nivel medio de incidencias de las 3 patologías, tanto dermatitis como úlcera de suela como línea blanca, tenemos estas siguientes incidencias. Esto, si esas lesiones son todas leves, al final el coste total a nivel de la ganadería es de alrededor de 3.000 euros. Ahí van sumando todas las pérdidas de leche, las pérdidas por el intervalo entre parto, inseminación, el efecto también sobre la vida productiva, los costes de tratamiento y hace que todos estos gastos sean alrededor de 3.000 euros, más o menos vienen a ser unos 30 euros por vaca. Pero repartiendo, digamos, en este porcentaje a nivel de, vemos que, por ejemplo, la producción de leche y la pérdida de producción representa el 38%, el deterioro de fertilidad representa el 12%, a nivel de mano de obra el 8% y a nivel de tratamiento representa el 42%. Muchas veces el ganadero lo único que ve como gasto de las cocheras es esos 42%. Pero ¿qué pasa si estas lesiones no son leves, son lesiones, digamos, severas? Entonces el coste real se multiplica por 4 y esos 3.000 euros se convierten en 12.000 euros.
Como veis, las consecuencias económicas son enormes. A nivel de bienestar animal, también las consecuencias son muy considerables. Yo aquí lo único que he visto una cita y que me pareció muy interesante, que cuando se ve un animal cojo, digamos la cojera en sí es esa parte del iceberg que se ve. Lo que no se ve es muchísimo más grave que lo que estamos viendo. De hecho, en cualquier programa o en cualquier protocolo en lo cual se valora o se identifica el bienestar de un animal, los diagnósticos y las incidencias de cojeras es uno de los factores, digamos, primordiales. De todas formas, en la siguiente charla con Senia seguro que nos va a comentar digamos, qué es lo que hay detrás de una cojera, cómo afecta el bienestar animal. Al final es ella la experta en bienestar animal y nos va a dar mucho mejor respuesta sobre este tema. Como he dicho al principio, nosotros elegimos como tema para este webinar el tema de registrar las cojeras. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos que registrar cojeras a nivel de la ganadería cuando tenemos un programa como el ISAP, donde tenemos la información de la patología concreta en lo cual, digamos, hace que el animal tenga esa cojera? Primero, yo creo que en la mayoría de los países donde empezaron digamos, a considerar la salud podal como un problema y hay que empezar a registrar información sobre ello, empezaron todos a registrar las cojeras en las granjas por parte del ganadero, a enseñar al ganadero a saber valorar el grado de cojeras y informar de ello al podólogo. Y tener esos registros, porque al final y al cabo, ese registro de grado de cojeras te da mucha información a la hora de manejar, a la hora de tomar decisiones de manejo. Nosotros hemos empezado al revés, hemos recogido datos de patologías a través del podólogo y vimos que realmente necesitamos esa parte también, necesitamos que el ganadero haga esa parte de registrar y evaluar las cojeras, informar de ello bien al podólogo para que sepa el tipo de actuación que tiene que hacer y también, sobre todo, para saber la prontitud con lo cual tiene que ir a visitar ese animal. Como he dicho antes, el programa ISAP nos ha permitido tener muchos datos. Ahora mismo tenemos datos en más de 2.500 ganaderías, pero no son todas las ganaderías que están en CONAFE. Ahora mismo estamos alrededor del 50% de las ganaderías, con lo cual hay muchas ganaderías que todavía no tenemos acceso a datos de sus podólogos o de datos, digamos, de las lesiones podales, con lo cual si no podemos recoger datos de patologías podales, al menos podríamos tener acceso a ese registro de cojeras. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el concepto de que a nivel de cada ganadería no todas las vacas pasan por el potro. Depende de muchos factores. Hay ganaderos que deciden ellos de seleccionar las vacas que pasan por el potro en función de la necesidad que él ve. Y hay ganaderos que, aunque pasan, digamos, las vacas cojas cada vez que les toca, también hacen lo que se llama recorte preventivo o funcional, con lo cual, al final, todas las vacas pasan por el potro. Aquí en esta gráfica lo que vemos es una distribución, cómo están distribuidas las granjas ahora mismo que están en el ISAP en función del porcentaje de vacas que pasan por el potro. Donde tenemos el 100% de vacas que pasan por el potro, representa solamente el 31% de las ganaderías. El 90% tenemos el 14,8%. Aquí lo que nos muestra que realmente hay muchas ganaderías donde el porcentaje de vacas que pasan por el potro no es tan alto como pensamos.
Entonces, en esas ganaderías nos falta mucha información y necesitamos... ¿Y por qué falta esta información? Como he dicho, por el tema de la política que tiene el ganadero a la hora de gestionar el tema del recorte y también porque muchas veces el ganadero trata él mismo las vacas cuando tienen algún problema. Entonces, queremos esas cojeras que detecta el ganadero y las trata, podremos tener, digamos, acceso a esa información. Por eso vemos que es muy importante el tema de registrar bien las cojeras, digamos, primero detectarlas, valorarlas y luego registrarlas. Y es eso el objetivo máximo de este webinar, dado que de ahí vamos a poder hacer una valoración correcta del bienestar de cada uno de esos animales. En el proyecto ISA nosotros tenemos, digamos, contemplado la recogida de cojeras en estado leve o severa, pero hasta ahora no hemos, digamos, insistido mucho en ello. De hecho, tenemos un porcentaje alto de ganaderos que lo recojan, ellos mismos el grado de cojeras. Algunos nos pasan la información que les ha pasado el podólogo. Yo me gustaría que en este parte de los datos ISA, que no mezclamos la información, más bien que los datos que nos vienen a través del podólogo nos sigue viniendo a través del podólogo y la información que nos tiene que enviar el ganadero es el grado de cojera. Vamos a intentar que el ganadero aprenda a valorar el grado de cojera de esa vaca y apuntarlo y registrarlo. Con lo cual, para un ganadero que tiene datos ISAP, sería conveniente hacerlo, pero para un ganadero que no tiene datos ISAP, desde luego sería necesario que lo tiene que empezar a registrar. Es más o menos lo que quería comentar en esta charla y ya iremos hablando en la discusión final sobre si tenéis algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias. Gracias, Nureddin. Como has comentado, si tenéis alguna duda, las dejamos para la mesa redonda del final. Y bueno, ahora vamos a dar paso a Xenia Molles, que nos va a hablar sobre la repercusión de las cojeras en bienestar animal y productividad. Cuando quieras, Xenia. Vale, buenas tardes a todos. Yo soy Xenia Molas, técnica del Grupo de Bienestar Animal del IRTA, y hoy pues voy a hacer la charla sobre la repercusión de las cojeras tanto en bienestar animal como en productividad. Para contextualizar un poco mi charla, pues creo que es necesario primero explicar brevemente qué es el bienestar animal, ¿no? Y en este sentido, todas las personas que estamos trabajando en investigación, pues tenemos un problema, ¿no? Y es que no hay una única forma, no hay una forma universal, una definición universal de bienestar animal, sino que hoy en día se han establecido estas tres maneras de definir este concepto, ¿no? Según el estado emocional del animal, según la expresión de conductas naturales propias de la especie en concreto, y en tercer lugar, según su capacidad de adaptarse al entorno donde vive, ¿no? Y vamos a explicar con un poco más de detalle estos tres conceptos. Según el estado emocional, y como es obvio, lo que se busca es la ausencia de emociones negativas, como el miedo y el dolor, por ejemplo, y la presencia de emociones positivas. En varios estudios se ha conseguido medir estas emociones, estas motivaciones, a través de medidas indirectas como cambios en la conducta y también algunos parámetros fisiológicos. Por ejemplo, cuando hablamos del concepto general de miedo, pues se incluye, digamos, la expresión o cómo lo percibe, ¿no? el animal, y también pues el hecho de mostrar una conducta de huida en algunos casos
o de quedarse completamente inmóvil, y también la alteración, por ejemplo, de algunos parámetros fisiológicos, como puede ser un aumento en la frecuencia cardíaca. Lo que sí sabemos es que hoy en día no hay una forma directa de medir estas emociones. No hay ninguna molécula en sangre que nos pueda indicar el grado de miedo que está percibiendo un animal, ¿no? Por lo tanto, tenemos que basarnos en estas medidas indirectas que están asociadas a esta emoción concreta, aunque se tiene que tener en cuenta que cada animal pues, tiende a mostrar de forma muy personal e incluso variable según las circunstancias en que se encuentre, ¿no? Lo que sí sabemos y que sí que es importante es que estas emociones negativas, como el miedo y el dolor, pues tienen unos efectos en bienestar animal, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar disminuir todas estas situaciones que causan miedo y que causan dolor al animal, ¿no? Como pueden ser las cojeras, que es el tema de hoy, y también las mamitis y algunas prácticas de manejo, como pueden ser el corte de colas o el descornado, etc. La segunda definición es que el animal, digamos, pueda expresar las conductas naturales propias de su especie, ¿no? Y especialmente aquellas que son más importantes. ¿Y cómo sabemos que una conducta es importante? Pues cuando el hecho de no hacerla va a causar en el animal una respuesta de estrés importante. Y en el vacuno de leche, una de esas conductas tan importantes es la conducta de reposo, la conducta de descanso, ¿vale? Y que hablaré un poco más adelante en la presentación y que tiene una relación muy estrecha con el tema de las cojeras. Y finalmente, la tercera definición, digamos, es la que se establece, digamos, una relación entre lo que es el bienestar animal y una función biológica adecuada. ¿Y qué quiere decir una función biológica adecuada? Pues que el animal es capaz de satisfacer sus necesidades fisiológicas. Y en este sentido, pues fue Bloom el que hizo la que hoy en día se conoce como definición universal de bienestar animal. Y es que el estado del bienestar es el estado de los animales como consecuencia de los intentos de adaptarse al ambiente. Y esta definición está basada en el hecho de que vivir, ¿no?, tiene un coste para el animal. Y este coste, pues en algunos casos, se puede llegar a cuantificar. Cuando un animal pues, tiene que hacer frente a una situación adversa, a un entorno inadecuado, o también, por ejemplo, la falta, ¿no?, de alimento, lo que hace es activar una serie de funciones orgánicas, ¿no?, siendo la respuesta de estrés la principal y más importante, pero también activando pues, el sistema inmunitario y el sistema de reparación celular. Como el animal actúa como un gran gestor de energía, nosotros podemos llegar a cuantificar, digamos, la movilización energética que requieren esos procesos de adaptación, ¿no? Y también el coste biológico que pueden llegar a tener sobre el crecimiento, la salud y la función reproductiva del animal. Y en este caso, según cuál sea la capacidad que tenga el animal de adaptarse al ambiente, y teóricamente hablando, nos podemos encontrar en tres situaciones distintas. La primera es que el animal pues, sea incapaz de adaptarse al entorno, a la situación donde vive, y por lo tanto será un animal que enfermará, digamos, y que puede llegar al punto que llegue a morir, ¿no? Por lo tanto, todo lo que son enfermedades, lesiones y mortalidad pues van a ser indicadores importantes de falta de bienestar animal. También nos podemos encontrar en una segunda situación, y es que el animal se adapte, pero que esta adaptación tenga un coste, ¿no? Que sea consecuencia de una respuesta de estrés crónica o muy prolongada, y que tenga efectos, tenga costes sobre la reproducción, la función inmunitaria, el crecimiento y en el caso del vacuno de leche, pues de la producción de leche. Y finalmente, la tercera situación es que el entorno sea, digamos, fácil para el animal y pues pueda adaptarse tranquilamente, y por lo tanto estaríamos hablando de un bienestar animal satisfactorio. Hablamos concretamente de las cojeras, ¿no? En este sentido, pues me ha parecido interesante poner la definición, ¿no?
porque nos va a explicar un poco la relación con el bienestar. Digamos que, como podéis ver aquí en la diapositiva, la cojera es la desviación en la marcha o la postura debido a una lesión o infección en el casco o parte inferior de la pierna. Y creo que es necesario remarcar lesión o infección, ¿no? Una cojera siempre va asociado a esto. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva dolor. Y el dolor hará que haga una falta de bienestar para el animal, ¿no? Aquí hay algunos puntos que me han parecido interesantes, como que las cojeras son el segundo problema más frecuente y más costoso de bienestar animal después de las mamitis, que según varios estudios se considera una incidencia que se sitúa entre el 20 y el 35%, por lo tanto una incidencia muy alta, que el 80% de las cojeras se localizan en las patas traseras. Esto también a nivel de detección y para llevar un registro adecuado, pues también es interesante saber esta información, ¿no? Para sabernos dónde nos tenemos que fijar. Y también, como sabéis, ¿no? Y en función de su gravedad, pues podemos tener cojeras muy leves que serán las difíciles de detectar, hasta cojeras muy severas y que, aparte de ser un problema que afecte a la salud y al bienestar de los animales, pues va a ser un problema que también nos va a afectar la productividad, la condición corporal y la fertilidad. Causas y prevención de las cojeras. No voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Pero básicamente tenemos cojeras de origen infeccioso y cojeras de origen no infeccioso. Y en este último caso, pues quiero remarcar los principales factores que pueden predisponer a que hayan más cojeras, ¿no? Que serían unas condiciones del alojamiento inadecuadas, una mala nutrición, un manejo inadecuado, los factores ambientales, como por ejemplo la alta humedad, y también la genética. De estos puntos me gustaría destacar, por ejemplo, las condiciones del alojamiento. En este sentido, pues siempre se recomienda, por ejemplo, de que hayan en sistemas de cubículos, pues más de un cubículo por animal, ¿vale? También que el diseño sea adecuado para que el animal no descanse, digamos, en lo que es los pasillos de alimentación y esto incremente el riesgo de una cojera, que surja una cojera. También lo que es el manejo, cuando se acumula mucho estiércol, ¿no? En los pasillos, en lo que es el suelo, donde están los animales, esto al final lo que acaba haciendo es ablandar la zona del casco y por lo tanto aumentar el riesgo de cojeras. Y como podéis ver, aquí hay algunas medidas de prevención, como el recorte regular, los baños de pezuñas, este diseño óptimo, el hecho de tener más cubículos, evitar dietas con altas en energía y proteína, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que se sabe es que, que las cojeras actualmente son la mayor causa de mortalidad de las vacas, ¿no? Y aún así, la adopción de estas medidas de prevención pues sigue siendo muy baja. Por lo tanto, sería una de las cosas a mejorar. Indicadores de cojeras. Aquí he puesto los indicadores que hay en los protocolos Welfare Quality. Seguro que a muchos de vosotros pues ya os suenan. Y básicamente indicadores importantes y que nos ayudarían a poder detectar una cojera, pues tenemos según si los animales están en movimiento o en reposo. Si están en movimiento, nos podemos fijar en esta reticencia a soportar el peso en una de las patas o que haya un ritmo irregular entre pisadas. En este sentido, pues va muy bien fijarse en la longitud de los pasos. Si el animal hace pasos, normalmente hará pasos más cortos con la pata que realmente está afectada. Y en animales en reposo tenemos el hecho de que un animal pues, no quiera soportar peso en la pata que tiene afectada y también lo que se conoce en inglés como el stepping, que es este cambio frecuente del peso entre las pisadas, ¿no? O movimientos repetitivos con la misma pata. Y eso también puede ayudar mucho a la hora de detectar las cojeras. ¿Qué efectos tienen las cojeras en lo que es el comportamiento y el bienestar animal? Como os decía, las cojeras se asocian a una lesión y a una lesión, digamos, de la pata del animal, ¿no? Y esto provocará dolor. Y este dolor provocará un malestar que hará que el animal
tenga que adoptar unas posturas que son anormales, ¿vale? Además, por este dolor, el animal no le va a costar mucho más tumbarse y levantarse, por lo que al final lo que va a pasar es que va a permanecer mucho más tiempo de pie. ¿Y esto en qué va a repercutir? Pues va a repercutir en lo que os comentaba también anteriormente, en la conducta de reposo de los animales y que es tan importante y específica del vacuno de leche. En este caso es una conducta que el animal se considera que debe hacer más de 12 horas al día. ¿Qué pasa si el animal no puede descansar esas horas, ¿no? Pues de entrada lo que va a pasar es que habrá una respuesta de estrés muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues también se sabe que el animal cuando está tumbado, está, digamos, durmiendo, ¿no? Con la típica posición con la cabeza girada hacia atrás, lo que hace es, esta posición ayuda a disminuir el estrés crónico del animal. Por lo tanto, si el animal no puede estar tumbado, tenemos un aumento o un incremento de la respuesta de estrés, ¿no? También lo que va a pasar por el hecho de estar más tiempo de pie, pues va a ser un riesgo para desarrollar otras cojeras o para empeorar la cojera que ya se tiene, lo que va a incrementar el dolor. También el hecho de estar de pie hará que el animal, que la rumia, digamos, disminuya y también disminuya el flujo de sangre. Se sabe que cuando un animal está tumbado, se irriga un 25% más la ubre que estando de pie. Y todo esto al final, ¿cómo acaba repercutiendo? Pues acaba repercutiendo en producción de leche. Si hay menos rumia y hay menos flujo de sangre y tenemos esa respuesta de estrés, eso acabará disminuyendo la producción del animal. Como podéis ver aquí en la diapositiva, lo que se sabe es que la gravedad de la cojera está relacionada, digamos, en la pérdida de esta producción, ¿no? Cojeras muy moderadas o leves, pues se sabe que disminuyen entre un 2-3% la producción y cojeras realmente severas pueden llegar a disminuir hasta un 36% la producción. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que las cojeras son la tercera causa de mayor pérdida económica después de las mastitis, pues un tema, y los trastornos reproductivos, pues es un tema que tenemos que darle la importancia que realmente tiene. Aquí he puesto algunos estudios científicos que corroboran pues, esta disminución en la producción, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio en 2001 que describe una reducción de 104 a 295 kilos, que la afectación de la pata, la alteración que más redujo la producción de leche, pues era la úlcera plantar, seguida del flemón interdigital. La dermatitis, pues se vio que tenía un impacto mínimo en este caso. Otro estudio del 2002 se vio esta reducción de 360 kilos de media, que los animales con cojera producían 1,12 kilos menos de leche de media y que las vacas de alta producción eran las que tenían más probabilidades al final de desarrollar esa cojera. Y otro estudio de 2017 también vio una reducción de 579 kilos y una reducción por descarte debido a los antibióticos de 189. ¿Qué más? Aparte de lo que es la producción de leche, las cojeras también tienen un efecto en lo que es la fertilidad, ¿no? Como ha comentado anteriormente Nureddin. ¿Qué pasa con la fertilidad? ¿Por qué se reduce? Pues principalmente porque el animal tiene problemas para moverse. Si el animal tiene problemas para moverse, lo que va a hacer es ir menos al comedero, ¿no? Menos veces, y por lo tanto va a disminuir la condición corporal y también vamos a tener pues celos silenciosos en este caso, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué pasará? Pues que tendremos que aumentar las inseminaciones y las montas y nos va a aumentar el intervalo entre partos. ¿Y cómo se traduce esto? En un aumento en los costes de producción. Aquí también pues, he puesto algunos estudios, en este caso el primero del 89 del Reino Unido, donde se vio que de media este intervalo entre partos aumentaba unos 19 días en los animales con cojeras. Otro estudio del 2007 que se vio que aumentaban de media unos 25 días. Y también otros estudios donde se vio que el intervalo parto-concepción también se había incrementado,
pero de forma diferente en función de la alteración que presentaba el animal, siendo la úlcera plantar la que afectó, digamos, con un aumento mayor, ¿no? 40 días aproximados. Y nada más, aquí acabo la presentación, espero que haya sido interesante y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Xenia. Muy interesante y muy clarificadora tu presentación. Bueno, tenemos por ahí la encuesta de la charla de Nureddin, creo. Si hay alguno más que se anime a contestarla, pues nada, le damos 10 segundos y así vamos lanzando la encuesta de la presentación de Xenia, y que esa, bueno, pues tenéis un poquito más de tiempo para contestarla. Y ya vamos dando paso a Miguel Ángel García, que nos va a hablar de fundamentos de la evaluación y registro de cojeras, control sanitario y reducción de costes. Pues cuando quieras, Miguel Ángel, todo tuyo. Miguel Ángel, no sé, ¿tienes el sonido? Ahora, ¿verdad? Sí, eso es Perdón, genial. Perdón. Bueno, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por invitarnos a la asociación APPB y a mí en particular a estas charlas. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre cuál es la importancia de la recogida de datos y por qué debe de recogerse y la influencia que tiene tanto en el control sanitario como en la reducción de los costes para la explotación, como ha hablado bien de ello anteriormente Nureddin, y la repercusión sobre el bienestar animal, como ha dicho nuestra colega Xenia. Bueno, pues vamos allá. Bueno, en primer lugar, el tema de las cojeras es de gran relevancia, como ya han comentado mis compañeros. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Bueno, pues la productividad de una granja descansa sobre la salud y sobre el bienestar de los animales. No puede haber bienestar animal si no hay salud, y si falla una de estas dos patas, evidentemente la productividad en la granja se va a resentir, van a disminuir los beneficios que el ganadero recibe de la producción de sus animales. Entonces, si medimos en una gráfica la producción láctea en lo que a la salud podal compete, comparado con la evaluación de la locomoción, de la que vamos a hablar más adelante, vamos a ver cómo la producción láctea de estas vacas va a ir disminuyendo conforme su problema locomotor, su problema para moverse, aumenta. Es decir, conforme aumentan la intensidad de las cojeras. Entonces nos encontramos en un primer estado, aquellas calificadas entre 0 y 1, es decir, que la movilidad es prácticamente perfecta, donde lo que se requiere son labores simplemente de prevención. Son animales sanos o relativamente sanos que solo requieren una labor de prevención. Y luego nos encontramos con los otros dos casos, aquellas vacas que puntúan 2 y 3 en esta calificación, que ya requieren de medidas curativas, y estas ya van a provocar pérdidas económicas, porque van a garantizarnos unas pérdidas en producción. Aquellas vacas con una puntuación 2 ya se pueden tener pérdidas en la producción lechera que van del 5 al 17%, mientras que las que puntúan ya con 3 puede llegar incluso a una disminución del 36% de su producción lechera. Sumado a esto, en estos dos casos, aumenta en 8 veces la probabilidad de retrasar, de descarte de esas vacas, y hasta en 15 veces la probabilidad de tener que ser eliminadas de la explotación. Por lo tanto, salud podal y producción son inseparables, es impepinable. Es decir, la capacidad productiva de una explotación no puede entenderse más si no hay bienestar animal. Perdonad, es que no veo ni mi propia presentación con los carteles. Bueno. Tiene un poco de retardo, pero se ve bien. ¿Tú no la ves ahora? Sí, ahora lo voy viendo, ahora bien. Pero tiene un poco de retardo, Miguel Ángel, no te preocupes. Vale. Bueno, aquí lo que os presento son un par de gráficas, cortesía de CONAFI y precisamente de su programa ESA de recogida de datos. En esta primera se ve
la prevalencia de las cojeras de aquellas vacas que pasan por el potro, pero lo que es verdaderamente importante es esta otra gráfica en la que se hace una media de la incidencia de las cojeras dentro de cada ganadería por año de parto de esas vacas y vemos que están en una media que supera el 20%. Y si tenemos en cuenta el nivel de pérdidas o de gastos que esto ocasiona, como nos ha dicho Nureddin, como ha recalcado Xenia anteriormente, pues económicamente supone un varapalo muy importante a la capacidad productiva, económicamente hablando, de las explotaciones lecheras. Entonces, vamos a ver, ¿por qué tenemos que hacer un registro de las cojeras? Bueno, pues en primer lugar, antes de nada tenemos que saber si tenemos problemas o no tenemos problemas. Si no hay problemas, evidentemente no hay nada que recoger, pero por lo que hemos visto en todas las explotaciones, al final aparecen problemas que afectan a los pies del ganado vacuno. En segundo lugar, tenemos que saber cuál o cuáles son esos problemas, porque de cuáles sean los problemas que más afectan a la ganadería, las medidas a tomar para resolverlo y para prevenirlo en el futuro son diferentes. Cómo de graves son esos problemas, en función de la gravedad también la resolución no solamente es más costosa, sino que puede ser más difícil cuanto más grave sea el problema, cuanto más lo hayamos dejado avanzar. ¿Cuánto nos va a costar esto? Muy importante, ¿cuánto nos va a costar curar esos problemas? Pero claro, todo pensando en que tengan solución. Eso es lo primero, porque a veces no tiene solución y tenemos que eliminar esa vaca. ¿Quiénes nos van a poder ayudar a dar esa solución? Y ya veremos más adelante que esto es un trabajo en equipo y esto es fundamental. Esto lo voy a recalcar mucho a lo largo de la charla. Aquí no adelantamos nada si pretendemos trabajar sin compartir los datos, sin compartir las experiencias y lo que sucede en la explotación, entre todos los que estamos involucrados en ello. ¿Y cuánto nos va a costar esa solución? Pero más importante que aunque todo esto es saber si podemos prevenirlos y cuánto cuesta prevenirlos. Al final, siempre la prevención hay que tenerla en cuenta como una inversión, mientras que la curación es un gasto, siempre. Cualquier dinero que inviertas en prevención te va a dar rendimiento. Lo que se va a animales a los que tienes que curar es un gasto. Ese dinero, digamos, entre comillas, lo pierdes. El animal lo curas, lo puedes recuperar parcial o totalmente para la producción, pero durante el tiempo que ha estado enfermo, esa lesión ha causado pérdidas que ya no van a volver, porque no se puede volver atrás en el tiempo. Bien, ¿cómo debemos recoger esos datos? Para hacer una recogida adecuada, lo primero es que tiene que haber una estandarización. Aquí tenemos en la foto una imagen de 2 leches de 2 marcas diferentes y en las mismas se utilizan los mismos datos. Nos hablan del valor energético por cada 100 gramos, por cada 100 mililitros, de la cantidad de grasa, de hidratos de carbono, cuáles son azúcares y cuáles no, proteínas, etc. Los valores están todos en un rango muy similar porque son leches normalizadas. Lo importante de esto es que utilicemos el mismo lenguaje como se utilizan estas 2 etiquetas, por eso lo podemos comparar. Por eso, cuando se recogen los datos, tenemos que utilizar un lenguaje bien establecido para que todos los que estamos implicados, cuando leamos un informe sobre los problemas que aparecen en una explotación, podamos entender qué es lo que queremos decir. Otra cosa muy importante es la distribución de esa información, compartir la información, fundamental, como he dicho antes, en un trabajo de equipo. En el centro está siempre la explotación, nuestras vacas, asegurar el bienestar para poder asegurar la producción. En primer lugar, esos datos pertenecen, como es obvio, al ganadero, pero si el ganadero quiere sacar el máximo rendimiento de esos datos y tener los animales en las mejores condiciones, ha de compartirse con aquellas personas que tienen alguna función que esté involucrada en la salud y en el bienestar de sus animales, pues el veterinario, el podólogo, el nutrólogo, ingenieros que vayan a hacer una reforma en las instalaciones, sus genetistas, etcétera. Cualquier persona que tenga algo que decir o que hacer dentro del marco de la prevención en las explotaciones. Todos esos datos que hemos recogido y que hemos estandarizado para poder entendernos luego tienen que someterse a un análisis estadístico que nos permita identificar cuáles son los problemas que hay en esa ganadería para valorar qué se puede o no puede hacer y determinar cuáles van a ser las soluciones que podemos aplicar en cada caso, porque al final cada granja es un mundo. ¿Cuáles son los datos que debemos recoger? Bueno, pues cuantos más mejor y además hay que integrarlos todos, es decir, hay que relacionarlos, por eso es tan importante la colaboración. Los datos de productividad, si vemos un descenso en la productividad de una explotación, un descenso en la producción lechera, algo está sucediendo y tendremos que ir a ver
cuál es la causa. Y por lo tanto, esa disminución en la producción tiene que llevarnos a investigar más datos que nos puedan decir qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, datos sanitarios, datos sobre enfermedades como IBR, VVD, las mastitis que ha hablado Xenia anteriormente, los datos de movilidad, ya sea una valoración por una auditora independiente, porque lo valore el propio ganadero, que se lo valore el podólogo en el trabajo previo a la entrada al potro de los animales, las lesiones que encuentran en las pezuñas los podólogos cuando van a trabajar, da igual cuál sea el formato de hoja de trabajo que utilice cada podólogo, muchos está el propio de CONAFE, hay más programas de recogida de datos, muchos de ellos están sincronizados para que CONAFE pueda utilizarlos en mejora genética, entre otras cosas. Bueno, la cuestión es que esos datos se compartan. Datos nutricionales, no solo en cuanto a la ración en sí misma, sino en cuando han entrado partidas nuevas de alimento, por ejemplo, que pueden provocar distorsiones, cuando saber si ha habido un cambio en la materia prima, la ración sigue siendo la misma, pero la valoración de la materia prima, si no se ha hecho, puede haber cambiado la calidad de esa materia prima y tener implicaciones positivas o negativas sobre la producción animal. Datos sobre el diseño de las instalaciones, por lo mismo, el tipo de suelo, si ha habido algún cambio, dónde se coloca el robot, cómo están colocadas las instalaciones, qué recorrido tienen que hacer las vacas cada día cuando van a través de las instalaciones, en qué lugar se ponen las vacas secas, en qué lugar se ponen las novillas, pues en qué orden por esos lugares pasan las arrobaderas, por ejemplo. Todo eso es fundamental para evitar problemas. Entonces cuanto más datos se obtengan, mejor. Y lo que hay que hacer es coordinarlos todos. Por eso digo, es muy importante que haya colaboración entre todos los agentes que tienen alguna competencia dentro de la ganadería, incluyendo al ganadero, por supuesto, siempre. ¿Cuándo debemos recoger estos datos? Pues cada vez que haya una oportunidad. Durante una evaluación de la locomoción, ya lo haga el ganadero, ya lo haga una auditora, en este caso. Durante las labores de podología, ya sea un recorte funcional preventivo, ya sea un recorte de animales cojos, se puede hacer una valoración de los animales que por allí van a pasar. Durante las visitas veterinarias, cada vez que se pueda, cuantas más veces, evidentemente mejor, pero cada vez que se pueda. Cuanto más actualizados estén los datos, más fácil va a ser encontrar animales en primeras fases de enfermedad, primeras fases de la cojera, que son más fácilmente recuperables y con un menor coste. Y desde luego con un mejor pronóstico de cara al futuro. En cuanto a quién debe recoger esos datos, bueno, pues esta, como digo, la pregunta está mal planteada. No es quién, sino quiénes. Esto es un trabajo en equipo y requiere de colaboración entre todos y para mí es obsesión, como parece obvio, porque lo repito mucho, pero es que todos los que trabajamos tenemos que aprender a colaborar, a traspasar datos por el bien del ganado, por el bien de nuestros clientes, veterinarios, podólogos, nutrólogos. En algún momento dado, cuando se presente algún problema, deberíamos de sentarnos todos a la mesa junto con el ganadero para poder compartir esos datos y encontrar una solución que darle a nuestro cliente. El ganadero, en primer lugar, bueno, pues con la libreta, la herramienta más importante que tiene cualquier ganadero en cualquier tipo de explotación es la libreta y el lápiz, con un buen sacapuntas para tenerla siempre bien afilada. Todas las anotaciones de cosas que acontecen en la explotación van a ser de interés para establecer un programa o una solución a cualquier problema que pueda plantearse. Y esos datos que recoge el ganadero, que está viendo constante y diariamente a su ganado, son de vital importancia. Al margen del ganadero, los datos que recojan los veterinarios cuando pasan por las explotaciones, aquellos datos sanitarios que puedan ser relevantes. Esto sigue sin pasar. Los datos de las hojas de trabajo de los podólogos cuando pasan a hacer el recorte. Si hay un evaluador de la movilidad, que bien porque nos lo pone la industria o bien porque se forman personal o ganaderos para ellos mismos hacerlo, todo eso es importantísimo. Una valoración de la locomoción, como digo, para detectar sobre todo animales en las primeras fases, para hacer un triaje, una selección de aquellos animales que requieren una atención inmediata por su estado, que pueden esperar al recorte funcional si no va a tardar demasiado, etc. Es fundamental para hacer una toma de decisiones. En cuanto al nutrólogo, pues lo que decíamos, las raciones, cómo se organizan esas raciones por cada lote, cuando llegan nuevas partidas de pienso, etc. Y todos aquellos que puedan resultar relevantes para acometer acciones de prevención y de curación cuando es necesario dentro de la explotación.
¿Cuál es el fin de recoger todos estos datos? Evidentemente, evaluar la salud podal del rebaño, que vemos que está directamente relacionada tanto con el bienestar de nuestros animales como con su capacidad productiva. La situación individual de aquellos animales cojos. Hay casos, nos encontraremos con casos en que la cojera es tan severa que la cuestión es valorar si verdaderamente requieren un arreglo o si es mejor, por razones humanitarias, eliminarlo. Esa es una decisión dura, pero que en ocasiones hay que tomar. Establecer un programa sanitario adecuado para el rebaño. Como decimos, el estado sanitario de los animales influye directamente también en el tema de las cojeras. Establecer un programa de recorte adaptado a cada granja y a sus circunstancias, exactamente igual que el programa sanitario. Yo aquí comparto en mí mismo a la vez un punto de vista tanto de podólogo como de veterinario. Para mí el programa de recorte es una parte integral y fundamental del programa sanitario. Y lo que sigo diciendo, requiere que haya una colaboración muy, muy estrecha entre el ganadero, el veterinario y el podólogo, en este caso por el tema del programa sanitario, pero también con los demás agentes que pueden intervenir. Esto puede llevarnos a que tengamos que, del estudio de todos estos datos, a que tengamos que modificar determinadas pautas de manejo que no nos están ayudando, que nos pueden estar perjudicando sin saberlo, y que solo con el estudio de los datos que obtenemos podemos llegar a esa conclusión, y a veces con pequeños cambios se consiguen mejorías importantes. Un programa de nutrición adecuado para cada lote, para cada tipo de animal en cada estado fisiológico, para cada granja, en función de cómo se haga ese manejo, si salen o no salen a pastos, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo esto, implementar mejoras en el diseño de las instalaciones. A veces es modificar pautas de manejo y a veces es modificar estructuras dentro de la granja que nos permitan hacer un manejo más sencillo y menos aparatoso o menos costoso en términos de daños a las pezuñas para los animales que están allí. Y otra cosa súper importante, un programa de selección genética. CONAFE utiliza esto para después poder intentar sacar índices relativos a la salud podal y que se utilizan a nivel general. Pero dentro de cada propia explotación también esto es muy importante. Habrá determinadas vacas que por el tipo de lesiones que tienen habría que pensar si merece la pena o no dejar reposición de ellas, aun incluso cuando sean muy buenas productoras, si también están transmitiendo unos caracteres hereditarios que provocan cojeras con una frecuencia moderada o alta. Entonces, estos beneficios sobre establecer un programa de selección genética, no solamente el que se establece en las grandes industrias que venden semen o el que establece la propia CONAFE, en este caso de selección de frisona, que es importantísimo, sino también dentro de la propia granja. Y sobre todo con todo esto, minimizar los costes de las cojeras, como dijo Nureddin al principio de su presentación. Los tiros van por intentar reducir los costes, bueno, pues minimizar los costes de las cojeras, que en sí mismas ya nos provocan pérdidas económicas, e intentar con las labores de prevención maximizar el beneficio productivo de la explotación, porque los animales sobre los que se actúa para prevenir antes de que surja el problema no van a tener pérdidas de producción, y todo lo que se gaste en esa prevención no entra en la partida de gastos, en realidad entraría más bien en la partida de inversiones, porque nos van a devolver esa inversión con creces. Y ahora ya vamos a pasar a la evaluación de la locomoción en sí misma. Nosotros, para todo esto, tenemos que hacer una valoración del estado sanitario con respecto a la locomoción. O sea, ahora vamos a centrarnos en el aspecto locomotor de nuestros animales, única y exclusivamente. Entonces, vamos a valorar todas aquellas enfermedades o aquellos defectos o aquellos problemas que puedan estar afectando la locomoción de nuestros animales. ¿Esto para qué nos va a servir? Pues esto nos va a servir, en primer lugar, lo más obvio, para hacer una selección o triaje de nuestros animales. Aparte de eso, el hacer esta evaluación nos sirve para certificar el bienestar de nuestros animales respecto a la industria y respecto al público. La industria, porque es la que compra nuestra leche, y en determinados países ya obligan a algunas industrias a realizar valoraciones de la locomoción, y aquellos animales que sobrepasan la calificación 0,1, es decir, aquellos evaluados en 2 o 3, les da un plazo de tiempo para que sean recuperados, que bajen o de nuevo a la escala 0,1, y si en un tiempo determinado no se consigue bajar el porcentaje de animales que tenemos por encima de esa valoración, les pueden disminuir el precio de la leche, e incluso si el problema es muy grave pueden llegar a rescindir un contrato directamente sin ninguna explicación más. Esto sucede, por ejemplo, en Reino Unido.
Y allí a veces hay industrias que te exigen una valoración anual, otras exigen hasta 3 valoraciones anuales. Bueno, pero sobre todo de cara al público, se ven campañas publicitarias de compañías lecheras en la que hacen mucho hincapié en lo bien que tratan a sus vacas, ¿no? en el bienestar de sus vacas. La percepción que tiene el público sobre la ganadería está muy contaminada, por desgracia, y hacer ver, no basta con ser buenos, hace falta que los demás lo vean. Entonces, hacer ver al público que efectivamente nos preocupamos, todos los que trabajamos en ganadería, en cualquiera de nuestras posiciones, que nos preocupamos por el bienestar animal es importante. Entonces, llegar al público también es importante. No solamente es lo que nos pueda llegar a pedir la industria, sino la percepción del público, hacer llegar esto a la gente, ¿no? Como parte de esta evaluación, también otro de los fines que buscamos es diseñar un programa de recorte adecuado que, como digo, será diferente para cada explotación en función de qué tipos de problemas tiene, qué intensidad tienen esos problemas, el volumen de ganado que tienen, etcétera. Todo eso para diseñar un programa de recorte racional y que ayude a lo que estamos diciendo, a maximizar el beneficio y minimizar el daño producido por las cojeras. Mejorar los índices, todos los índices de ganaderos dentro de la granja, los índices productivos y económicos de la granja, es una de las obligaciones que tenemos los veterinarios y los podólogos también. Dar un servicio para proporcionar un bienestar a los animales, pero además con ello mejorar la efectividad o la eficacia económica de la granja, por el bien del propietario y por el bien de todos, claro. Y con todos estos datos, además, contribuiremos al desarrollo de los programas de mejora genética. Y como he dicho antes, CONAF está haciendo un trabajo importante en la mejora genética, en los aspectos que afectan a la salud podal. En el vacuno lechero está muy avanzado este tema, se ha avanzado mucho desde hace ya muchos años, se ha trabajado mucho en ello. Y hay muchos indicadores de salud podal que se tienen en cuenta para los reproductores, para los sementales, ¿no? En vacuno de carne, desgraciadamente, por ejemplo, eso no sucede y se lleva mucho retraso al respecto y hay muchos más problemas de los que pudiese parecer. Esto es muy importante también. Entonces, ahora vamos ya a la valoración de la locomoción. Como al presentarnos habían dicho antes, nosotros utilizamos el sistema ROMS de evaluación, que ROMS significa es el registro de evaluadores de la movilidad o de la locomoción. Es un sistema nacido en Reino Unido. Bueno, ahí tenéis una imagen de la página web. Si hacéis clic aquí en Outside UK, lo que nos lleva es aquellos valoradores o evaluadores de la locomoción de fuera del Reino Unido. Apenas somos 8 o 9, de los cuales la mitad aproximadamente, 4 trabajamos aquí en España y estamos todos directa o indirectamente relacionados, en este caso con APPB, es decir, directa o indirectamente relacionados con la podología, con el arreglo de los problemas podales en el ganado vacuno. Bien, este sistema se basa en una valoración de la locomoción, es decir, de la capacidad de movilidad de los animales que va de 0 a 3, es decir, una escala de 4, y que utiliza los siguientes criterios para dar esa calificación que se le da al final a cada animal. En primer lugar, el ritmo y simetría de la zancada, es decir, se tiene que mover con un ritmo normal, que normalmente es igual o superior al de un paso humano ligero, y las zancadas deben de ser simétricas, deben ser bastante iguales en las 4 extremidades, a un ritmo más o menos constante. Bueno, eso es en el caso de un animal que se mueve con normalidad, ¿no? ¿En qué más debemos de fijarnos, aparte en el ritmo? En la longitud de la zancada. Normalmente la huella del pie, de la extremidad posterior, tiene que alcanzar la de la extremidad anterior. No siempre sucede, pero lo normal es que se aproxime mucho a esto, ¿no? La velocidad, como he dicho antes, al paso del animal, que debe ser una velocidad más o menos similar a la de una persona a una marcha ligera, incluso un poquito superior. El movimiento de la cabeza, que en condiciones normales no debe haber grandes oscilaciones, pero cuando aparecen problemas de locomoción o alguna cojera, vemos ese típico movimiento de la cabeza de arriba abajo, esa oscilación de la cabeza. Y que además puede indicarnos, si se observan condiciones, en cuál es la extremidad que está más afectado ese movimiento. A veces son más de una, pero bueno. Otro indicador fundamental es la rectitud o curvatura del dorso, cosa que ha de evaluarse tanto en el movimiento como en la estación, es decir, tanto cuando el animal está caminando como cuando está parado. Hay que valorarlo en ambos estados para hacer una buena valoración. Con todo esto, el valorador, el evaluador, o el propio ganadero o el propio personal de la explotación va a emitir una valoración
de la locomoción de este animal. ¿Y cómo ha de hacerse esto para ser eficaces? Bueno, pues vamos a ello. Una vaca que se califica con 0 es aquella que camina perfectamente normal, con una distribución exactamente igual o prácticamente igual en las 4 extremidades del peso sobre ellas, con zancadas iguales, con pasos largos y fluidos. En estos animales no requieren ningún tipo de acción, aunque si se les hace pasar por el potro durante las labores de recorte preventivo, el recorte funcional, se le puede hacer una pequeña limpieza si lo requieren o al menos simplemente comprobar que están en condiciones durante la revisión, sin más. Aquellas que califican con 1, se puede encontrar algún paso desigual que no es de manera inmediata identificable, cuesta, a veces estos animales probablemente son los más difíciles de calificar, hay que verlos pasar varias veces por delante de ti para detectar, se nota algo anormal, pero es más difícil localizar, focalizar dónde está el problema. Bueno, no es un problema que requiere una acción inmediata, no es una afectación excesiva de la locomoción, pero siempre se va a beneficiar de un recorte funcional y se debe observar a este animal para asegurarse de que el problema no va a más. Si se tiene la más mínima sospecha de que el problema está acrecentándose, se debe de intervenir sobre ella cuanto más temprano mejor. Y ya pasamos a los que son verdaderamente preocupantes. Un animal que califica con 2, que ya en la mayoría de los casos ya presenta una cierta curvatura del dorso, incluso en la estación, incluso cuando están paradas, aunque no siempre, pero ya en muchos casos es así. En estos ya se observa con bastante facilidad que hay una carga desigual en alguna o algunas de sus extremidades. La zancada está acortada en una o varias de sus extremidades, como digo, y en el caminar ya cuando no está en movimiento prácticamente siempre tiene un determinado grado de arqueamiento del dorso. Es un animal que ya puede considerarse que está, se considera obviamente que ya está cojo y que va a necesitar un tratamiento. Lo recomendable es hacerlo lo antes posible. También se recomienda elevar la extremidad para evaluarla antes incluso de llamar al podólogo para determinar previamente cuál es o cuál puede ser el problema. Esto en la práctica es más complicado. Normalmente hasta que no aparece el podólogo con el potro, pues no se le levantan. Pero si se pudiese hacer, pues sería lo ideal, evidentemente. Y pasarle esa información al podólogo. Hemos estado valorando este animal y creemos que tiene este problema. Siempre facilita mucho la labor, la agiliza y la solución suele ser más eficaz. Y un animal ya con un grado 3 es aquel severamente cojo, incapaz de moverse al ritmo de un paso humano ligero, como hemos dicho antes. La extremidad afectada es muy obvia, el dorso está muy arqueado, tanto en la estación como durante el movimiento, y el animal presenta graves dificultades ya para caminar, aparte de no seguir a sus compañeras, de no seguir un paso humano normal, o sea, ligero, perdón. Pues ya algunas rehúsan a moverse, hay que obligarlas y algunas pues les cuesta muchísimo y son apenas capaces de hacerlo. Entonces estos son animales que requieren una atención urgente. Cuanto antes, cuanto más rápido, mejor. Se recomienda siempre, si se considera que pueden tener solución, porque a veces estos animales lo más recomendable por bienestar y por humanidad es el eliminarlos, es el sacrificarlos, pero si se tiene la convicción de que hay posibilidades de recuperación, lo primero hay que ponerlos en un corral con paja o sacarlos a pastos, pero que no estén en donde las demás vacas y que no estén pisando en un piso excesivamente duro. Bien, ¿cómo se realiza la evaluación en la práctica? Bueno, pues lo primero que debemos de decir es que los valores 0,1 se unifican en uno solo y se le considera que es una locomoción perfecta o aceptable, como el de la vaca que vemos en este vídeo abajo a la izquierda. Una vaca que se mueve con fluidez, y vemos que la pezuña de las posteriores llega prácticamente hasta a pisar donde han pisado las anteriores, el dorso está recto, camina con normalidad, apenas hay movimiento de balanceo de la cabeza. Las siguientes son las que puntúan con 2, animales moderadamente cojos. Aquí ya es más fácil ver que una de las extremidades está más afectada, los pasos son más cortos, ya no camina con la fluidez que debería como una vaca del primer caso, el dorso ya está arqueado. Bueno, este es un animal que requiere una atención, cuanto más pronto mejor, no es urgente, pero cuanto más pronto mejor, eso sí. Y finalmente un animal que se evalúa con una puntuación 3, con una cojera más que evidente, el dorso muy arqueado, le cuesta moverse y desde luego
ni se mueve con fluidez, ni lo hace con facilidad. Y probablemente habrán tenido que obligarlo para pasar por delante del evaluador en este caso. ¿Y cuáles son los objetivos de la realización de esta evaluación de la locomoción? Bueno, pues básicamente auditarla como índice de bienestar, como hemos hablado desde un principio. Hacer una selección de los individuos, cuáles requieren un arreglo funcional en el momento que sea preciso, cuáles requieren de arreglarse lo antes posible y cuáles requieren de una atención urgente o bien ser eliminados de la explotación. Entonces, así los diferenciaremos durante este triaje, durante esta selección, en sanos, moderadamente cojos o seriamente cojos. Después, nos sirve también para decidir cuáles son las medidas que vamos a tener que tomar para solucionarnos los problemas en cada grupo de vacas. Es decir, un recorte preventivo para aquellas sanas, terapias curativas para los moderadamente o seriamente cojos, cambios en los sistemas de manejo, cambios en el diseño de las instalaciones, eliminación de individuos que se considera que no son recuperables, etc. Y finalmente, mantener o mejorar los índices productivos y reproductivos, como es obvio, es el interés principal, mejorar las condiciones productivas de la granja, tanto por bienestar del animal como por bienestar del ganadero, por su bienestar económico. Y, por supuesto, como hemos dicho antes, mejorar la selección genética dentro de la propia explotación, lo que hemos hablado, la valoración de la locomoción, la valoración de las cojeras, sirven para los programas genéticos de la raza, sirven para la selección de sementales para las empresas que venden semen y sirve para la propia explotación para decidir de qué vacas dejar y de cuáles no reposición también. Porque si vamos a dejar reposición de una vaca con un problema fácilmente heredable y que va a generar una cojera intensa, estamos dejando una explotación deudas, como cuando recibes una herencia envenenada, ¿no? Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad que ha sido también una exposición muy, muy clara y además poniendo en valor la recogida de información que bueno, nosotros como CONAFE somos un poco maniáticos de, bueno, es nuestro trabajo. Necesitamos información no solamente para hacer mejora genética, sino también con la idea de que esa recogida de información sea útil para generar unos informes que, bueno, de los cuales pueda valerse tanto el veterinario, el podólogo y el propio ganadero. Y bueno, pues dice Nureddin que, bueno, que hay un 60% que habéis contestado a las preguntas de la charla de Miguel Ángel. No sé si alguien quiere aprovechar estos últimos segundos para contestarla y ya pasaremos bueno, pues a lanzar las últimas preguntas. Pero bueno, antes de, bueno, como colofón de este webinar, tenemos un debate, bueno, cuyo título es ¿hasta qué punto puede ser útil el registro de cojeras de cada animal por parte del ganadero, tanto para el manejo de la salud podal como para la mejora del bienestar animal? Bueno, creo que esto ya, bueno, en las tres presentaciones se ha hablado bastante extensamente de este, digamos, de este aspecto, pero a lo mejor queréis puntualizar algo, alguno de vosotros tres, Xenia o Nureddin o Miguel Ángel. Y bueno, también animo a todos a que si hay alguien que quiere hacer una pregunta, puede hacerlo bien por el chat o bien levantando la mano y bueno, pues abriendo su micro y preguntando. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer, alguno de los que estáis asistiendo al webinar. Si no, pues bueno, yo creo que hay un aspecto muy importante que has apuntado, Miguel Ángel, y que es el de compartir la información. Creo que bueno, es algo que
compartir la información no significa que los demás sepan lo que estamos haciendo mal en la ganadería, ¿no? Una sugerencia. ¿Qué os parece si compartimos los resultados de las preguntas, de las votaciones y luego seguimos con la discusión? Ah, pues como quieras, sí, vale. Vale. Me imagino que estarán visibles. Sí. Vale. Aquí la primera pregunta, vemos que la mayoría son veterinarios. Ujú. Bienvenidos. La segunda pregunta, ¿cuál es el motivo o digamos para inscribirse en este webinar? Vemos que todos o la mayoría, hay una mayoría que les interesa el tema, muy interesante. Vamos a la siguiente pregunta. Que es sobre el tema económico. Entonces, ¿cuál sería el coste de implementar un sistema para detectar? Y vemos que la mayoría habéis contestado que es entre 1 y 2 céntimos. Y yo que he hecho las cuentas, creo que sí, que tenéis razón. Más o menos, si una ganadería con 100 vacas sería, digamos, una hora de ordeño, durante esa hora de ordeño tendríamos que tener 2 personas, digamos, a la salida de la sala de ordeño, digamos, detectando y registrando aquellas vacas que están cojas. Serían, digamos, 2 horas de trabajo por 365 días. Si tenemos una producción media de 8.000 kilos de leche en esa ganadería, al final nos saldría alrededor de unos 1,3 céntimos por kilo de leche producido, más o menos. Y como habéis visto en la charla, si tenemos una incidencia media y todas las cojeras las cogemos cuando ya son severas, ese coste podría ser de 12.000 euros. Con lo cual, muchísimo más de lo que hemos podido gastar en poner un sistema para detectar y recoger las cojeras. ¿Alguien quiere comentar algo o seguimos con...? Sobre la tercera pregunta, que es la producción de leche disminuye si no se puede, digamos, si el animal no puede estar tumbado al menos 12 horas. En su opinión, ¿a qué se debe dicha bajada de producción? Pues vemos que el 80% creo que han contestado la respuesta correcta, ¿no, Xenia? La respuesta correcta, pues sí, era la última, ¿no? Que todas eran ciertas, todas las opciones, digamos. Y nada, o sea, me alegro que haya quedado claro el tema. Que ha calado el mensaje. Eso está bien. Pasamos a la cuarta pregunta. Cuarta y quinta más bien, que son las preguntas relativas a las charlas de Miguel Ángel. Miguel Ángel, si quieres, puedes ir tú. Perdona, es que no veo las preguntas, no las tengo en pantalla, no. Ah, ¿no ves las...? No las estoy viendo. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Se supone que estoy compartiendo los resultados, ¿no? Ahora, gracias. Ahora, vale. Entonces la de Xenia igual tampoco la han visto, ¿no? Creo que no. Bueno, no importa, pero la de Xenia ya está claro que... Vale. Aquí parece ser que eso, que Miguel Ángel, ¿puedes comentar entonces los resultados? Sí, bueno, pues van un poco en concordancia con la parte que habías comentado en tu charla
de las ganaderías que recogen y no recogen datos y los porcentajes de datos que se recogen. Hay apenas 1/3 de explotaciones que sí tienen un sistema de recogida y de registro de los mismos. Esto no significa que no todas las demás no los recojan, pero no los registran, y si no hay constancia, al final de todo en esta vida, si no queda constancia es como si no hubiera existido, ¿no? Claro, eso es. Y no se puede tratar los datos, no se pueden estudiar, no se pueden obtener datos, y del estudio y el desarrollo estadístico de esos datos, como habéis comentado vosotros antes, es de donde se sacan conclusiones que puedan ayudarnos a todos, al ganadero, al veterinario, al podólogo, al nutrólogo, a todos, ¿no? En la segunda pregunta creo que ya la pregunta trampa o la respuesta trampa ha sido... Sí, sí, bueno, a ver, sí, esto lo habíamos estado comentando, que es una respuesta trampa. La mayoría han seleccionado revelar cojeras en su estado inicial. Esto es cierto, pero desgraciadamente es cierto solamente en parte. De hecho, es, a mi juicio, y esto es una valoración personal que hago yo como veterinario, el hecho de que en la práctica el sistema de valoración de la locomoción, las escalas 0 y 1 se unifiquen. Aparte de simplificar el trabajo del evaluador, se simplifican porque, entre otras cosas, muchas de esas vacas que puntuarían con un 1, con una locomoción casi perfecta, pero con algún pequeño matiz que no la hace perfecta, en ocasiones pueden ser lesiones iniciales, pero hay ocasiones que hay otro tipo de enfermedades que van a afectar a la locomoción sin situarse en las pezuñas, es decir, sin que vayan a revelar al menos de inmediato una lesión que podamos localizar durante una labor de podología. Un ejemplo, por ejemplo, es la acidosis ruminal subclínica, el famoso SARA, como dicen los ingleses. Es un síndrome que, al final de cuentas, si se prolonga en el tiempo, pues va a manifestarse pues, con enfermedad de línea blanca, con hematomas, etcétera, 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 laminitis. Bueno, pero de inmediato, porque la acidosis ruminal comienza a afectar al animal prácticamente de inmediato cuando comienza a producirse, de inmediato no vamos a observar lesiones en las pezuñas, pero sí vamos a observar alguna pequeña afectación de la locomoción, ¿no? Entonces, sí puede ayudarnos a revelar cojeras en su estado inicial, pero no podemos tomar eso como un dato absoluto. No todas aquellas vacas con un pequeño defecto que no tiene gran consideración pueden ascribirse a lesiones en un estado inicial, desgraciadamente. Además, nosotros en la pregunta pusimos la valoración de la incidencia real. Realmente, aunque no la detectas en un estado inicial, si la detectas en un estado un poquito avanzado, siempre va a contar como dentro de la incidencia de cojeras, esa Exacto, sí. cojera. Realmente el mayor, digamos, ventaja que trae el tema de valorar las cojeras es que, primero, vas a utilizar toda la población de las vacas de la granja como población de observación, que eso es muy importante, no solamente las que pasan por el potro. Y segundo, tienes nueva información que de otra manera no la tienes. Muy bien. Bueno, Pera Malet quiere, creo, hacer una pregunta para Nureddin. ¿Puede ser, Pera? Hola. Hola. Nada, primero decir que muchas gracias. Hostia, es muy interesante todo. Yo, mamá, más que una pregunta, es una sugerencia o una propuesta que a lo mejor no se puede o se ha aprobado. Cuando hablabas de que en el programa ISAP solo se está recogiendo datos del 50% más o menos de las granjas registradas en CONAFE, pues me ha sorprendido un poco porque realmente daba por hecho que era más. Nada, y sobre las charlas iba pensando que... dime. Las ganaderías actualmente que tenemos, que están, digamos, registrando datos son 2.500 y pico. En CONAFE hay actualmente más de 5.000 ganaderías. Las otras no sabemos si tienen podólogo o no tienen podólogo, vale. cómo tienen el tema de salud podal. Vale. Digamos, pues aquí es donde quería hacer como la propuesta. Ahora, con el recién convenio de APPB y CONAFE, sí. Creo que el sector y las ganaderías y la gente, estamos hablando del 50% que no está en el ISAP. Creo que entre la parte que podría aportar APPB se podría hacer
como un intensivo de formación para estas granjas. Luego, bueno, esto se tendría que hablar desde APPB, que los de la Junta ya tienen cosas a hacer. Y luego, dentro de todo esto, a mí me suena que hay un programa que se llama ISA, que es parte de CONAFE, que es donde se apuntan o se informan de todas las incidencias en la granja, ¿no? Sí, el programa ISA es información de salud animal, en lo cual, Vale. digamos, se focaliza sobre los problemas, digamos, de salud relacionados con el parto, pero también se recoge datos de cojeras y de mamitis. Vale. Y uno de los objetivos que tenemos ahora es que los datos que cojeras que se recogen con este sistema que acaba de explicar Miguel Ángel. Sí, y luego, bueno, he pensado que se podría registrar y una manera muy fácil para los ganaderos que se hacen las cojas. En mi caso, por ejemplo, en Cataluña voy a granjas de todas las medidas, ¿no? Desde 50 hasta 1000, hasta incluso de más. Luego hay muchos ganaderos que recogen sus datos, hacen sus cojas. Luego, Miguel Ángel, en una de las diapositivas que ha pasado, ha salido una hoja que me gusta mucho, que es donde hay todas las partes de la pezuña. Y luego no sé si desde APPD y CONAFE se podría hacer como explicar o hacer algo para la gente que hace sus cojas en su casa para aportar estos datos en el ISA, en este caso. No sé si sería una buena idea o sería mucho lío o sería un... No seguí bien la última parte de la pregunta. O sea, me refiero que la hoja que hay, que en una de las diapositivas de Miguel Ángel ha salido las partes del pie, ¿no? En la zona 6, la 4, la 5, bueno, las zonas que tenemos nosotros marcados para Sí. las lesiones. La idea sería que estos ganaderos que se hacen las cojas, que es la información que perdemos, no sé si sería bueno incluirla en el ISA y de esta manera se obtendría la información que perdemos. Bueno, es una propuesta y... Es que el ISA se supone que la información la recoge el ganadero y por eso vamos a intentar que la recoja de forma lo más sencilla posible, que es a través de una valoración de cómo está de coja el animal. Porque ir a que decida el ganadero qué parte de la pezuña está afectada o qué lesión es, yo creo que ahí les estamos metiendo en un campo que no... Bueno, claro, yo hablo por los que yo tengo como clientes que recortan sus cojas. Claro, los que lo hacen es porque lo hacen bien. Los que lo intentan, pues lo intentan y ahí se Los que queda. recogen, eso es otro tema. Los que hacen ellos el recorte, quiere decir que tienen su propio potro y recortan, digamos, las pezuñas. Hay una nueva modalidad que vamos a lanzar pronto, que es que el ganadero tiene acceso al DATPAD y mete él el dato directamente en la base de datos ISAP. Vale, pues Así con que esto también, me... Vale. lo que pasa es que esa información, por el momento, como realmente no sabemos el grado de preparación que tiene el ganadero en ese tema, vamos a tener que tenerla bajo estudio y ver cómo es, pero sí que va a tener esa posibilidad del ganadero de recoger Vale. sus datos. Pues era esto. Era solo esto. Y sobre la charla de Chania, nada, me pareció todo muy correcto, muy bien. Y nada, también, ya por su acento y su nombre, he visto que también es catalano, o sea que ya te invito a venir con nosotros y ver las cosas in situ. O sea que ahí está. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, acabamos de lanzar la última encuesta de este webinar sobre un poquito la valoración que hagáis de este webinar. Nos gustaría que contestáis a las dos preguntas para ayudarnos a hacer mejor el siguiente webinar que organizamos. No sé si hay un tema que me gustaría, Miguel Ángel, que comentamos. Es el tema de que últimamente parece ser que se habla bastante del tema de cojeras, cuando antes es un tema como que yo no sé si es que realmente no había ese problema antes o es un problema de prioridad. Antes había una prioridad de digamos, mejorar el estado de la ubre y de reducir la mamitis, o
es que no había conciencia de este problema. A ver, yo creo que lo habéis hablado, el kit de la cuestión está en lo que has hablado al principio. El vacuno lechero, como he dicho, la selección genética está muy avanzada, está años luz del vacuno de carne, que es con el que yo trabajo más, está años luz. Ahora se están intentando poner al día, pero queda mucho trabajo por hacer. En el vacuno lechero se ha hecho mucho, no solamente selección genética, en todo, se ha avanzado mucho. La cuestión es que los mercados cada vez están más complicados, los márgenes cada vez son más estrechos y hay que afinar muchísimo. Entonces, claro, en primera instancia que se ha valorado los índices más productivos, con conformación de la ubre, capacidad productiva, etcétera, etcétera. Y luego vas afinando ya en las cosas un poco más sutiles que sabes que son importantes, pero que de entrada a priori no serían aparentes como son las cojeras. Han sido importantes siempre, siempre lo han sido. Lo que sucede es que cuanto más estrecho es el margen, más hay que afinar para reducir los costes que te provocan esos problemas y para aumentar lo más posible la eficacia productiva de tus animales. Y al final, como vengo diciendo tanto Xenia como tú mismo y como yo en las charlas, el bienestar animal es fundamental para la producción. Sin salud y bienestar no es posible la producción. Entonces yo creo que la razón está ahí, en ese cuestión. No sé si queréis comentar algo más, Xenia. En cualquier caso, vamos, hoy en día también, bueno, tenemos que tener en cuenta que la producción animal está en el, bueno, no sé, en el punto de mira, por decirlo de alguna manera, y además, antes ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Pues que hay que implementar medidas y que se vea que se implementan. Yo creo el bienestar animal hoy en día es un concepto que está bastante valorado, que además tenemos una sociedad fundamentalmente urbana que tiene en punto de mira a las explotaciones de ganadería. Y pero independientemente de eso, el objetivo primordial del ganadero es la rentabilidad de su explotación, y sin bienestar animal creo que no hay, es un punto adicional que hay que tener en cuenta y que puede proporcionar esa rentabilidad o esa diferencia, ¿no? Está claro que los objetivos, primero el concepto de rentabilidad en la ganadería ha ido cambiando muchísimo y ahora mismo, como hemos comentado al principio, se basa más en reducir costes que en incrementar producciones. Segundo, el tema de la eficiencia y la resiliencia se han convertido en objetivos de selección a nivel, digamos, de la ganadería de vacuno de leche, y los dos vienen determinados por el bienestar animal. Hay un concepto que esperamos que con este nuevo proyecto podemos ponerlo encima de la mesa, que es el concepto del bienestar individual de cada animal, que depende bastante de su capacidad de adaptarse a las condiciones en lo cual está dicho animal. Ayudamos al ganadero a poder seleccionar esos animales que pueden conseguir un estado de bienestar que les permite producir sin ningún problema. Muy bien. Pues no sé si hay alguien más que quisiera intervenir de los que estáis asistiendo al webinar. Y si no hay nadie más que quiera comentar nada, pues yo creo que vamos a finalizar el webinar. Quiero dar las gracias sobre todo a Miguel Ángel, a Xenia y a Nureddin por sus exposiciones y por haber participado, que además sus presentaciones han sido muy interesantes y muy clarificadoras. Quiero dar también las gracias a todos aquellos que estáis asistiendo.
hemos asistido al webinar en el momento de más afluencia, 80 personas, contando a los ponentes y a mí. Y bueno, pues nada, creo que ha sido muy interesante. Si tenéis cualquier sugerencia, que de algún tema que os interese a aquellos que estáis asistiendo, podéis mandar un mensaje a conafe@conafe.com y bueno, pues para nosotros será muy interesante el poder atender vuestras sugerencias y bueno, y también si entre los asistentes hay algún profesional de la podología que no conozca nuestro programa ISAP, bueno, pues también estaríamos encantados de que os pongáis en contacto con nosotros para informaros sobre el programa. Y nada más. No sé si Nureddin, ¿quieres añadir alguna cosa más? Xenia y Miguel Ángel. Nada. Muchas gracias. Simplemente dar las gracias a todos. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muy bien. Adiós.